Bueno, continuamos con Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital. Te preguntaba sobre el petro, si tú comprarías petro, si es una buena inversión, recomiendas, es un mecanismo confiable. Bueno, antes que ver si es una buena inversión, hay que ver el tema de la legalidad, porque hay un problema en este momento con el petro si efectivamente se emite tal como le estaba diciendo el gobierno que lo va a emitir. Que es que el petro esencialmente es un instrumento de deuda, o sea, que el gobierno dice, ok, una moneda, un petro va a estar respaldado por barriles de petróleo. Y yo lo voy a subastar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente en esa subasta le va a dar dinero, presuntamente bolívares, al gobierno, el gobierno va a emitir ese Y le petro. van a un certificado de petro, Claro, le van a un dar petro certificado. un certificado de petro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese certificado es efectivamente un certificado de deuda de Venezuela. Es como un Porque bono de la deuda. es un bono de la deuda, exactamente, exactamente. No es una criptomoneda entonces. Como tal, bueno, no, es que no, Puede ser las dos no, cosas. sí puede ser, sí puede ser. Puede Y ser esto las es dos algo, cosas. sí, claro, claro. O sea, mira, vamos, esto es una anécdota un poco histórica, pero en realidad tú sabes que las monedas o los billetes tienen su origen como cheques endosados. O sea, en el principio, hace cientos de años, cuando comienzan a surgir estos mecanismos, los mecanismos bancarios, lo primero que la gente hacía era que, bueno, en una época que la gente tenía que bolsas de oro, ¿no? Entonces después alguien dice, no, en vez de una bolsa de oro, te doy este Un papelito que dice que título, yo pues. tengo tus bolsas de oro, tal, y tú este papelito lo puedes intercambiar. Y eso efectivamente se endosaban. O sea, lo que te estoy tratando de ilustrar con esto es que una moneda es deuda. O sea, entonces es perfectamente normal. Puede ser una criptomoneda y puede Y a la ser vez un deuda al bono. mismo tiempo, exactamente. Pero ese tema lo hace particularmente problemático desde el punto de vista legal, porque hay que recordar que Venezuela tiene en este momento sanciones económicas en Estados Unidos que impiden a cualquier persona natural o jurídica estadounidense invertir en deuda nueva venezolana. Entonces, esto sería clasificado como deuda nueva venezolana y habría un problema de legalidad, o sea, comprarlo puede ser una actividad sancionada. Eso ya de por sí, más allá de si esto puede tener sentido desde el punto de vista económico, es un problema legal que yo creo que va a ser un impedimento muy fuerte a que este sistema funcione. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que ocurre con el petro? Bueno, como te decía, esto es una promesa y cuando tú dices que tú tienes una moneda que está respaldada por reservas petroleras, efectivamente lo que tú estás diciendo es, mira, o sea, tú eres dueño de un barril de petróleo aquí a través del petro o de varios barriles de petróleo. Bueno, en principio yo debería ser capaz, si ese es el caso, de ir con mi petro y de decir, o sea, denme ese barril o denme el valor de ese barril en dólares. Pero eso no va a pasar, porque el gobierno tiene esos barriles en el subsuelo. O sea, el gobierno no te va a dar tu barril ni te va a dar los dólares. El O sea, gobierno, por lo que estamos discutiendo ahorita con PDVSA, ya tiene suficiente problema simplemente sacando barriles en el subsuelo para poder venderlos y todos esos flujos ya están comprometidos en los pagos del gobierno. que no es factible, por ejemplo, que una persona diga, bueno, yo tengo 500 petros. O sea, que cada uno equivale a un barril. Los quiero porque los voy a vender. Los Ujú, quiero porque los voy a comercializar, los voy a transar, los voy a cambiar, los voy a... ujú. No, bueno, yo creo que eso es tan factible como que en este momento tú vayas al Banco Central de Venezuela y le digas, mira, pero el tipo de cambio oficial son 10 bolívares por dólar, todo un billete de 10 bolívares dame un dólar. O Así. sea, eso no va a pasar. Eso no, Entonces, entonces, ¿cuál es el atractivo bueno, es que yo creo que ese es el problema de esa, fundamental. Ese es el problema de fundamental. esa O sea, iniciativa o de el, esa no, o propuesta? sea, hay algo, yo creo que ese es un problema ya de por sí. O sea, esta es una moneda que no tiene un respaldo efectivo. Además, esta es una moneda que la está lanzando a un gobierno que es lo que ha hecho con su otra moneda, con el Bolívar fuerte. El gobierno lo que ha hecho es imprimir dinero para financiar el déficit fiscal y por lo tanto esa moneda ha perdido totalmente su valor. Entonces ya el que te está ofreciendo esta nueva moneda es el que te ofreció una vieja moneda que a través de sus políticas destruyó el valor de esa vieja moneda. Entonces, la misma promesa incluso de que esto va a tener algún valor. Bueno, o sea, ¿qué pasaría si llega a tener algún valor? El gobierno sacaría otra emisión de petros y otra emisión de petros y otra emisión de petros. Por lo menos eso es lo que podemos esperar, dado lo que el gobierno ha hecho en el pasado. Entonces eso quiere decir que hay un problema muy fuerte de credibilidad en la moneda Mm. y por lo tanto es muy improbable que la gente quiera tener la moneda. Ahora, si se pudiese hacer algo, sin embargo, hay algo que podría funcionar, pero otra vez, asumiendo que se puede salvar ese problema legal del que estábamos hablando, que es que suponte que tú pudieses intercambiar petros por dólares, entonces de repente, si el gobierno permitiese un sistema flexible en el cual no van a imponer un control de cambio, sino que permitirían a la gente intercambiar petros por dólares en un precio que determinase el mercado, que probablemente terminaría siendo el precio de dólar today o similar al precio de dólar today, entonces si eso ocurriese, podría ser una forma de liberalizar el mercado cambiario. En ese sentido podría tener sentido. Pero otra vez, yo creo que eso en la práctica no va a pasar
porque nadie que tenga un dólar lo va a cambiar por un petro por el problema legal asociado con las Pero sanciones. además también hay otro tema que es el de la confianza, ¿no? Estos son instrumentos que se basan sobre todo en la confianza, ¿no? Bueno, y es que cuando te hablaba de la credibilidad te estoy hablando de lo mismo. O sea, Ujú. el gobierno tiene una credibilidad muy mermada porque es un gobierno que ha manejado su moneda, la moneda que tiene el Bolívar fuerte, muy mal. Entonces, la credibilidad que tiene para lanzar una nueva moneda es muy baja. Eso es precisamente la razón por la que no habría confianza. Si no es viable esta iniciativa, ¿qué otros recursos tiene a la mano el gobierno? Si el petro no funciona, si no arranca como el camión Bueno, de la canción de Lavillo. lo primero es que el gobierno debería entender que Venezuela está en medio de un proceso muy delicado donde tú tienes una hiperinflación que se ha comenzado a desarrollar. Nosotros estamos estimando que la inflación el año que viene podría estar entre 10.000 y 15.000%. Si ese proceso no se detiene, eso va a causar un daño muy profundo, mucho mayor al que se ha causado ya la economía venezolana. Yo creo que el 2018, bajo una hiperinflación, va a ser un año peor que el 2017. Y para parar una hiperinflación, tú necesitas un programa de estabilización. Esa inflación o hiperinflación, que ya entramos en hiperinflación, es inducida Yo creo que es inducida por las políticas del mm, gobierno. por factores externos como resultado de una guerra económica. No, yo creo que es inducida por las políticas del gobierno. Ujú. La hiperinflación tiene que ver esencialmente con, o sea, digamos, tú no puedes tener un aumento de 1.000, 2.000, 10.000% en los precios si el gobierno no está imprimiendo bolívares a ese nivel. Ujú, Entonces, hay una política del gobierno, que es la política de imprimir dinero para financiar el ujú. déficit fiscal. ¿Por qué hay un O déficit hacer fiscal tan emisiones, que es grande? distinto, no necesariamente el imprimir, sino ¿Mm? la emisión de dinero, ¿no? No, sí, sí, imprimir es una metáfora Una metáfora, que los pero economistas utilizamos, que viene también es del la hecho maquinita, pues. de que, digamos, hace 100 años la mayoría de las transacciones se hacían en efectivo, entonces Así es. efectivamente tú tenías que prender la maquinita de hacer billetes. Porque ahora no En tenemos realidad, efectivo. ahorita no hay efectivo, sí, tú tienes una hiperinflación sin billetes, eso es algo muy interesante. Ujú. Pero efectivamente la forma en la que se imprime dinero en este momento no es a través de prender la maquinita, sino simplemente cuando el Banco Central le dice a PDVSA, yo te presto un dinero, tú me das un bono, tú me das un pagaré y yo te deposito tantos miles de millones de bolívares en tu cuenta, entonces tú estás creando artificialmente unos bolívares que después PDVSA utiliza para Por pagar, supuesto. pero estás aumentando la cantidad de dinero en Así es. circulación. La hiperinflación pasa por eso y el gobierno lo está haciendo porque no tiene otras fuentes de ingresos. El gobierno no tiene otras fuentes de ingresos por muchas razones, entre las cuales sí está la caída de la producción petrolera y están los problemas asociados con todos los problemas externos que hay, pero fundamentalmente la razón principal es porque el gobierno no ha querido ajustar algunas de las variables básicas en la economía. O sea, los ingresos del gobierno en bolívares dependen del tipo de cambio. Mm. Bueno, si el gobierno tiene un tipo de cambio de 10, que es un cambio totalmente irreal, entonces sus ingresos van a ser prácticamente cero. Eso también pasa con los ingresos tributarios, eso pasa con el ingreso por producto de venta de la gasolina, de la electricidad, que están en precios que no tienen el más mínimo sentido desde el punto de vista económico. ¿Quién se parece más a la verdad? ¿O cuál se parece más a la verdad? ¿El tipo de cambio de 10 o el dólar today? ¿O ninguno de los dos dice la verdad? Bueno, el tipo de cambio de 10 Eso. efectivamente es una ficción, y es Ujú, una ficción porque nadie lo puede ujú, conseguir. El tipo ujú, de cambio de dólar today es una realidad porque ese es el tipo de cambio ujú, que se transa en el mercado. La forma en la que yo como economista respondo la pregunta que tú haces, más bien es si Venezuela decidiese unificar el tipo de cambio ujú. y se decidiese tener una política cambiaria racional y una política cambiaria en la cual hubiese convertibilidad, o sea, donde tú de verdad pudieses tener unos bolívares y cambiarlo por dólares, ¿a qué tipo de cambio se podría unificar? Y nosotros hemos hecho varias estimaciones que efectivamente indican que en un tipo de cambio de entre 25.000 bolívares y 40.000 bolívares se podría unificar el tipo de cambio. Pero esto tiene que ser con una serie de políticas cambiarias y políticas más generales de estabilización que efectivamente permita tener un programa ordenado. Bueno, eso vamos a comentarlo al regreso. Ya venimos con Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital. Ya venimos.